disponible en una célula, esto no se puede hacer, claro que se puede hacer. Que si no hay coenzima A, esto no se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? Va a alterar nuestro ciclo en diferentes puntos, ¿no? Si no hay FAT, igual pues, ¿no? Si no hay FAT, lo alteraríamos a este nivel. ¿Sí? Seguimos. Esta es una versión. ¿Le tomaron foto? Yo les recomiendo tomarle fotito. Rapidito. Sí, es la conita. Solo me sé el inicio, ¿verdad? Desde tanto que lo pongo, que solo pongo el inicio. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso es porque como la profesora ya te empujó a la desdicha de aprender glucólisis. Por eso yo digo que les enseño a las buenas o a las malas. Ok, chicos, a ver. Si quieres con la cámara. A ver, mira, ya acá se dice succinato tioquinasa, para que vean que no me lo invento yo. O sea, yo digo, a mí me gusta, pero no es que sean mis nombres. O sea, los nombres sí existen. Ok, profesora, ¿qué es todo esto? Por Dios. Esto es tu mismo ciclo de Krebs. O sea, si ya lo entendiste, no te estreses, estudia con la diapositiva anterior. ¿Qué te dicen acá? Te hablan de la reacción de condensación. Inclusive, porque algunos dicen, ay profesora, yo no entiendo. No, te están puntualizando cosas, ¿no? Mira, como la enzima que va a participar, como el proceso que va a ocurrir, que es lo mismo que ya te mencioné. Si no lo notaste, aquí está. Te hablan de cómo tú formas isocitrato del citrato. Recordando que en esta, si bien es cierto, es una isomerización, lo cataliza la aconitasa. Y que la aconitasa lo que hace realmente es quitar una molécula de agua, por eso yo te decía una deshidratación, y luego agregar una molécula de agua. ¿Vemos? ¿Qué más? Te hablan aquí de... ¿Qué es eso? Es la descarboxilación oxidativa que ya te expliqué. Cuando el isocitrato pasa a ser alfaceto glutarato. Profesora, ¿y ese intermediario que está a la mitad? No lo aprendas porque no te lo voy a tomar. ¿Listo? Tenemos alfaceto glutarato. Entonces el alfaceto glutarato pasa a ser succinilcoenzima otra vez por una descarboxilación. Ahora sí la han puesto tal y como yo te digo, ¿no? Descarboxilación oxidativa. Por eso es bueno aprender los términos, ¿vieron? La ayuda. ¿Okay? ¿Qué más? Recordando que la única diferencia con la reacción anterior es que aquí yo voy a incorporar la coenzima A. Punto importante, chicos. Porque luego esa coenzima, y acá te lo están diciendo de diferentes formas, pero te están diciendo la misma idea. Es un enlace rico en energía, que cuando tú lo cortes y pasa a ser succinato, tú vas a tener justamente GDP. Y creo que es la reacción que no les han colocado. No sé por qué. Se me olvidó que faltaba. Listo. Luego, ese succinato va a pasar a ser fumarato, de fumarato a malato, y finalmente de malato a acetato, con las respectivas enzimas que yo ya te mencioné, que son las mismas, pero acá sí queremos puntualizar. Y con esto, esta es la parte, el asterisco que le habíamos puesto a la succinato deshidrogenasa. Ahorita te lo voy a explicar, ¿no? Aplicamos. ¿Qué vamos a aplicar, mis? Tenemos un juego mágico, ¿cómo se llama? ¿Sí juegan los juegos que les pongo? Como ya lo jugamos acá, la idea de los juegos es que vayas aprendiendo. Se pueden jugar eternamente. Nadie te va a mirar porque no hay un registro. Listo, chicos, vamos porque es con tiempo. Vamos, vamos. Primero funciona, siempre. ¿Cuánto dónde? Me dicen un montón de palabras, pero no me están dando. Ya, yo voy poniendo mi dedito y según tiene respuesta me dice, ¿ya? A ver, aquí. Citrato, dice, voy. Citrato, sí hay. Ok, aquí.
Isocitrato, dice, vamos a ver si es cierto. Nada. Acá se ha confundido. Aconitato. Ay, qué disléxico. Ahí está. ¿Isocitrato o alfa-cetoglutarato? Isocitrato, ahora sí. Alfa-cetoglutarato. ¿Qué es en inglés? ¿Cuál va primero? ¿Succinato o succinilcoenzima? Dese cuenta, profesores, que me confundo. El más grande va primero. Succinilcoenzima. ¿Por qué? Porque ese CoA se lo voy a quitar justamente. Y ahí va a ser fumarato, porque fumarato va antes que malato. ¿Ven cómo se funciona? Y por último, o primero, depende cómo lo veas, ¿no? Oxalacetato. Muy bien, chicos. Profesora, no lo veo tan complicado como me han dicho y me han atemorizado. Ya veo que a varios les está gustando, me alegro. Si aún así tú sientes que, profesora, no sé cómo voy a hacer para que esas palabras se queden en mi cabeza, igual como siempre hay, sí hay. La verdad es que la canción me sé las partes que no tienen que ver con el ciclo de Krebs. Profesor, ustedes saben, no me lo sé, me sé el inicio, de tanto que lo pongo. Pero profesora, no, porque yo sí me sé el ciclo, pues chicos, no es la diferencia. ¿Okay? Ustedes tienen que ver cómo lo aprenden. Como siempre les digo, en la vida hay muchas maneras de aprender. La verdad, cuál es tu método, está de más, o sea, no importa. Lo interesante acá es aprender. Les decía yo que a veces el ciclo podía tener hasta 10 reacciones. Acá está la décima, ¿no? O sea, cuando esta tú la desdoblas en 2, acá que aparece la décima reacción. ¿Me dice eso me va a tomar? No, acá simplemente decimos, ¿no? Isocitrato, alfa-cetoglutarato por isocitrato, deshidrogenasa, formando NAD reducido. Y eliminando una molécula de CO2. Ok, entonces, el ciclo de Krebs tiene una molécula que inicia el ciclo, que es el acetilcoenzima. Tiene varias moléculas que se generan de este ciclo. ¿Qué moléculas se han generado? A ver, ¿quién tiene buen dato? NAD, ¿cuántos NAD? 3 moléculas de NAD. ¿Qué más se ha generado? He generado FAT reducido. Siempre se ha cuidado con el nombre reducido. O NADASH. O POTASH. Yo tenía un estudiante que me decía, Miss, yo ya he tenido que hacer lo siguiente para poder aprender. Me decía, Miss, sí, es NADASH. POTASH. IGTP, okay, y finalmente una molécula que no me importa mucho pero que sí se genera, CO2. ¿Por qué no me importa? Porque no me da energía. Yo me vengo pensando siempre en energía, entonces por eso no me interesa mucho, pero sí se forma efectivamente en el ciclo de Krebs, donde en las descarboxilaciones oxidativas. Entonces hemos formado FAT reducido, NAD reducido, hemos formado GTP, y sabemos qué va a pasar con ese GTP, se va a transformar en ATP. ¿Ya? Entonces, ¿qué me toca ahora, Miss? La siguiente etapa que te toca se llama cadena transportadora de electrones. Escuché que en el ambiente que por acá se forman GTP. Es justamente lo que vamos a ver ahorita. Es por la cadena transportadora de electrones. Claro. Cuidado, en el RAP te dice que en esta reacción se producen los primeros 3 ATP, o una cosa así dice la letra, ¿ok? Y hacen referencia a la formación del alfa-cetoglutarato, ahí lo dice.
porque en esa formación tú generas NADH, es verdad. Y el NADH se puede transformar en ATP. ¿Cómo? Justamente gracias a la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, no confundir lo que podemos generar después con lo que se forma directamente en el ciclo. ¿Okay? No es lo mismo. Entonces, directamente en el ciclo, en relación a ATP, no se forma. El ciclo no forma ATP. El ciclo de Krebs no forma ATP. Solamente forma un GTP en el ciclo. Ya después tú los FATH, los NADH, efectivamente lo puedes transformar en ATP. Ya después tú el GTP lo puedes transformar en ATP. ¿Ya? ¿Cómo? Aparece nuestra amiga la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones es un conjunto de señoras que no tienen nada mejor que hacer que estar recibiendo electrones. Están sentadas ahí. ¿Dónde? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Okay? Recuerda que hace rato que estamos todos aquí, dentro de la mitocondria, ¿no? Por eso te puntualizaba. Esto sí lo copiaste, ¿no? No lo borras. Estamos. Ajá. Ahorita todavía no. Próximo. Ok, estábamos, ¿en dónde estamos? En la cadena transportadora de electrones. Te decía, está ubicada a nivel de lo que es la mitocondria, que es nuestra mitocondria. Seguimos acá adentro porque el ciclo de Krebs lo acabamos de realizar aquí adentro de la mitocondria. Exactamente, y ahí tendría que dibujar una mitocondria más bonita. Exactamente, la cadena transportadora de electrones está justamente en esta membrana rojita que acabo de dibujar. ¿Ya? Es claro, la deformación es la cresta mitocondrial, pero toda esa porción es la membrana interna mitocondrial. ¿De dónde está ubicada la cadena transportadora de electrones? Está ahí en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Porque la mitocondria es una organela con dos membranas. Esta simboliza la externa y esta de acá simboliza la membrana interna. Ahí está. Eso sería la externa, membrana, mitocondrial, etc. Y esta de acá sería la interna. Y ahí aparecen estos complejos. Tú ya sabes que cuando tú escuchas complejo, tú tienes que imaginar algo que tiene así, pues muchas piecitas, muchos elementos. ¿Okay? Por eso justamente lo llaman complejo, exactamente. Entonces, no es una enzima, no es una sola molécula, no. Siempre tienes que imaginar que tiene varios componentes que se van a juntar y que finalmente lo vamos a denominar como complejo. Para tu suerte, los complejos tienen una denominación bien fácil. ¿Ya? Los que no aprenden esto ya, otra vez, ¿no? Los profesores de química ya sabemos qué pasa. Complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. En romanos. Cada uno tiene nombres en extensos. Pero para tu suerte, cuando me refiero a ellos en el examen, me lo voy a referir con sus nombres así sencillos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo actúan? Los cuatro complejos en conjunto se denominan la cadena transportadora de electrones. Y como te decía, son como un conjunto de viejas chismosas ahí sentadas en tu membrana mitocondrial interna. Ahora te vas a dar cuenta por qué. ¿Ya? Cada uno de estos complejos, como escuchas, transportan electrones, por eso dicen que es una cadena transportadora de electrones. Pero cuando transportan electrones, forman a su vez protones. Por eso tú ves que de cada complejo salen acá unas flechitas y las flechitas señalan H+. H+ para nosotros son justamente los protones. ¿Ya? H+ es un sinónimo de protón. Seguimos hablando de protones. Listo. ¿Cómo actúa? El complejo 1 actúa con el complejo 3 y el complejo 4, mientras que el complejo 2 actúa con el complejo 3 y el complejo 4. ¿Okay? El complejo 1 viene y recibe electrones, pero recibe electrones únicamente del NADH. O sea, aquí al complejo 1 llega el NADH
con sus respectivos electrones y se los da. ¿Qué hace el complejo 1? Se lo traspasa al complejo 3. Es como si estuvieran pasando un chisme, por decir, un señor chismoso. ¿Okay? Traspasan los electrones. Luego estos electrones pasan al complejo 4. A la par que los electrones están migrando, cada complejo empieza a formar protones. ¿Ves? El 1, el 3 y el 4. Todos ellos forman protones. Y entonces este traspaso hace que efectivamente tú estés generando en este proceso protones. Una vez que el complejo 4 recibe los electrones, estos electrones no se pueden quedar en el complejo. O sea, los complejos no pueden retener los electrones, de lo contrario dejan de funcionar, ¿no? Los tienen que pasar. ¿A quién se los van a pasar? Estos electrones son traspasados, lo notamos por acá, al oxígeno. Y una vez que son traspasados al oxígeno, se va a formar agua. Otra vez, para que resaltes, de amarillo, rojo, lo que tú quieras, naranja. Ese es el motivo por el cual el proceso requiere oxígeno. ¿De acuerdo? Todavía se ha empezado diciendo hoy día vamos a hacer la oxidación de la glucosa, o sea, la degradación de la glucosa en presencia de oxígeno. Ese es el motivo por el cual el proceso efectivamente se tiene que dar en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, la cadena pausa. Si la cadena pausa, entonces el ciclo de Krebs también pausa, porque también es dependiente de oxígeno. Y la descarboxilación oxidativa también pausa, porque también es dependiente de oxígeno. También es el motivo por el que dicen que en este proceso el aceptor final de los electrones es el oxígeno. O sea, que están diciendo, el último al que tú le vas a entregar electrones es al oxígeno, que se va a convertir en agua. Listo. Ese es el camino del NADH. Vamos a ver el camino del FADH2. El FADH2 hace algo parecido, también tiene electrones y se lo va a pasar al complejo 2. Profesora, yo quiero que se lo pase al complejo 1. Es imposible porque la enzima que hay aquí en el complejo 1, que se llama NADH deshidrogenasa, es específica, como acabas de escuchar, para el NADH. ¿Okay? Porque aquí adentro hay una enzima. Entonces es por eso, solamente puede recibir los electrones del NADH. En cambio, el complejo 2 también tiene una enzima. ¿Cuál será esa enzima? Eso te lo voy a poner por acá para que lo sepas. En el complejo 1 tenemos una enzima llamada NADH deshidrogenasa. En el complejo 3 tenemos en el complejo 2 tenemos una enzima especial para FAD. ¿Cómo se llamará esa enzima? Emocionante. Se llama succinato deshidrogenasa. Pobre ti que no te suene. Búscalo. Succinato deshidrogenasa, ¿por qué te suena? Te tiene que sonar. Esta enzima, ¿te acuerdas que en el ciclo de Krebs, en la succinato deshidrogenasa le habíamos dejado un asterisco? Sí. Ok, esta enzima participa en lo que sería el ciclo de Krebs, pero lo hace realmente desde aquí. O sea, está ubicada aquí, a nivel de la membrana interna, a nivel de este complejo 2. ¿Okay? Pero dobletea, te digo, la calle está dura. La calle está dura y las enzimas, hasta las enzimas tienen que tener dos trabajos, caramba. Esta enzima tiene que trabajar en el ciclo de Krebs, que es la succinato deshidrogenasa, que ya aprendieron, y tiene que trabajar en la cadena transportadora de electrones. ¿Okay? Justo aquí a nivel del complejo 2. ¿Te acuerdas? La succinato deshidrogenasa empezaba con succinato. ¿Qué formaba? Formaba malato, ¿ok? Y le quitaba entonces hidrógenos al succinato y se los daba justamente al FAD, generando FADH2. ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Ok, y entonces el FAD en esta reacción pasa a ser FADH2. ¿Okay? Y ese FADH2 que ahí mismo se ha formado, porque en realidad se formó acá, ahora inmediatamente regresa a ser FAD. ¿Por qué? Porque los electrones van a ser donados al complejo 2 y una vez que sean donados ahí en el complejo 2 van a pasar al complejo 3 y van a pasar al complejo 4. ¿Ya? Pequeño detalle, míralo bien. El complejo 2 es el único complejo en tu cadena transportadora de electrones que no genera protones. Eso no es un error de la imagen.
ese complejo es flojo. Tanto trabajar, ¿vieron? Ese complejo es flojo. Ese complejo no genera protones. Es el único. Por lo tanto, cuando tú metabolizas al NAD, todo eso son los protones que generas. Pero cuando tú metabolizas al FAD, solo generas los de aquí. Ah, no, está solito, si te das cuenta. Para confundir. Ah, lo son, ¿no? Cuando hacen las imágenes. Pero no hay una flecha, ¿ves? No hay. ¿Ok? Y eso tiene lógica. Porque todos estos hidrógenos que tú estás generando, o sea, todos estos H+ que tú estás generando, ellos son los que te van a servir para formar ATP. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál has formado más H+? Acá, con el NADH. ¿Con cuál has formado menos? Con el FAD, ¿no? ¿Cuál debería entonces generar mayor cantidad de ATP? El NADH. ¿Cuánto, Miss? Se va a generar 2.5. Si lo redondeas, tú hablas de 3 moléculas de ATP. Acá te va a generar 1.5 y si lo redondeas, tú hablas de 2 moléculas de ATP. Y hasta ahí nos vamos a quedar.